y va a salir Conti Move, movimiento continuo. Entonces aquí yo basta con apretarlo una vez el botón y comienza a desplazarse. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo apriete de nuevo el mismo botón o el botón contrario. Aprieto el mismo botón, se detuvo. ¿Y se aprieta stop? Agoto el control del ¿Caso botón de? contrario. ¿Se borra algo, no? El botón stop también va a detener la máquina. ¿Ya? Es útil cuando quieren desplazar la máquina para un lado y no quieren estar ahí con el botoncito apretado, aunque esta es mucho más fácil desactivar los motores y llevarse. Lo integra porque esta software funciona para otras máquinas más grandes también, entonces no tiene la capacidad de activar o desactivar los motores. ¿Ya? ¡Hello! ¿Están golpeando? La tercera opción, que es la que me había saltado, es Tip Move, son saltos. Yo lo aprieto una vez y se va a desplazar cierta cantidad de distancia. De milímetros. Claro. Yeah. Va avanzando cada cierta cantidad. Sí, Ahora está, parámetro es 5. claro, está en 5. Si yo lo aprieto, se va a ver muy poco. Y va a ser como si yo fuera el tiempo que tuvo mantenido el botón. Pero por ejemplo, yo puedo cambiarle con G. Está en 5, yo le voy a poner 50 puntos. ¿Ya? Enter y cambió a 50. ¿Cierto? Ahora yo lo voy a apretar y se va a desplazar los 50. Apretar y se va a desplazar los 50. ¿Ya? Para eso sirve. Entonces, este es F. Yo lo prefiero ocupar así generalmente. Disculpa ese que dijiste recién que va saltándose. Cuando ponte un ejemplo, nosotros vamos a tirar una plancha completa y tenemos que cortar diferentes figuras. ¿Ya? Ese salto continuo que pusiste recién, hay que programarlo. No, todo va en la eso. programación Esto del es simplemente para movimiento manual, movimiento del operario. Eso lo hace el computador. Claro, lo otro lo hace el computador con las velocidades que tú le ingresas a una escritura. ¿Ya? Ese ¿La velocidad momento. también se integra en el dibujo? ¿O hay que Eso se ve acá. programarla Eso se ve acá. Allá solamente dibujo. ¿Ya? Eso se ve acá. Eso básicamente, este es el menú principal. ¿Ya? ¿Cómo puedo asegurarme de que es el menú principal? Con esta ventana. Si yo, por ejemplo, estoy metido en esa ventana, el menú cambia. ¿Ya? Está demostrando Esta las ventana. características de la figura. Claro, aquí tengo varias opciones en realidad. Pero aquí me sale Mirror y Mirror. Ya estoy metido en una subventana de la principal. Ya, en una opción. Entonces, si nos queremos asegurar de que estamos en la ventana principal, apretemos escape varias veces nomás y me va a mostrar la pantalla principal. Ya, para que no nos vayamos a perder en los menús, porque integra varios menús la máquina. ¿Eso de ahí que salen con los puntos rojos son las figuras? No, son cada uno de los contactores, o sea, no, relés que están integrados internamente. Entonces, si yo aprieto alguna cosa que quiero activar, por ejemplo, el oxicorte, están todos apagados en este momento. Si yo aprieto, no sé, el prehead, se va a activar uno, ¿no? Y le va a indicar cuál está encendido. Para lo que es para lo que es plasma, hay algunas que ya vienen activadas, ¿ya? Porque continuamente están funcionando. Y para demo obviamente no voy a mostrar nada porque no necesitamos ninguna de las salidas del equipo, ¿ya? Aquí vamos a empezar con los menús de abajo. Los menús de abajo son varios. El F1 dice Shape Lib. Con Lib yo lo interpreto como una librería, ¿ya? De hecho es una librería. Si yo aprieto, claro, es una biblioteca de dibujos predeterminados que yo puedo ingresarle a la máquina, ¿ya? El F2 dice Files. Files lo asociamos con los pendrive y la información, ¿ya? Cuando ingresemos un pendrive con un archivo que viene del FastCam, nos metemos al F2 para poder cargarlo, ¿ya? Una vez que esté instalado el pendrive, hay que apretar otro botón como para descargar el... Claro, ahí vamos viendo. Aquí les voy a hacer una muestra general para que vamos viendo la opción. Entonces, F1 es la librería, F2 archivos de pendrive, por asociarlo a eso siempre. El F3 me permite hacer varias cosas. Por ejemplo, yo tengo solamente un cuadrado. Yo este cuadrado
quizás necesito 100. Yo lo puedo multiplicar en uno de los submenús del F3. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? Girar la pieza, darle una entrada o una salida mayor o menor para el corte, escalar. Si yo tengo ¿cómo se llama? Una figura ya terminada y digo que estoy haciendo otro trabajo que es justamente la mitad del anterior, lo puedo escalar a la mitad o incluso hacer el doble, ¿ya? Por decirlo. Y tiene otras opciones que no son muy utilizadas, que tampoco se las voy a enseñar porque no las ocupan nunca los clientes, entonces no es necesario, ¿ya? Que también me permite esta y que es útil a veces cuando ustedes, por ejemplo, ponen una plancha y les queda chueca, no les queda en paralelo al riel principal y ustedes quieren hacer un corte derecho, puede que vayan finalizando el corte y se estén saliendo de la plancha. Le podemos dar un ángulo, marcamos un punto inicial, un punto final y me va a calcular la máquina sola cuál es el ángulo y me va a cuadrar toda la máquina con la plancha que tengo disponible, ¿ya? Eso se hace con el F3, ¿cierto? Claro, son varias opciones que vemos en el F3 y que esa es la opción que yo veo al último, ¿ya? Ya, pero ponte un día X, llego uno y tiro la plancha así al lote nomás. Y ya me voy directo al F3. Con solo apretar F3, marco el punto inicial. No. Ahí dentro del F3, en la ventana principal, que se llama Part Option, hay muchas opciones de... Y ahí sale como en una claro, de esas ahí en opciones. una de esas opciones internas tengo cada una de las opciones que puedo hacer. Tengo cada uno de los programas. ¿Podrías demostrarlo ahí dónde se podría cuadrar? Sí, pero dejémoslo para después, que son varias opciones, entonces vamos a ir una por una y todo el todo. Setup, ya el de máquina, no debería meterse tanto aquí, ¿ya? Lo que es Diagnose tampoco, el Zoom In, que es el F6, básicamente hace un zoom a la pieza nomás. El Manual Move, si yo lo aprieto, me salen opciones de movimiento, que es básicamente lo mismo que yo tengo, lo puedo mover con los botones, simplemente porque integra algunas otras opciones, ¿ya? Cabe. Y el F8, que es lo que le explicaba, que cuando ya tengo una coordenada en el motor, yo lo puedo llevar a cero todo, ¿ya? Entonces, la librería, lo primero. Yo me puedo desplazar con los botones, con los mismos donde yo muevo la máquina, entre las distintas figuras, que es la que siempre ocupan los clientes, esta, los cuadrados, estas que son como una, no sé cómo lo llaman ustedes, claro, no lo sé. Estas que son como una oreja, no sé. Esas son las opciones más utilizadas por los clientes. Nos movemos hasta buscarla y me permite ingresarla con el F8. F8 o Enter también va a ser lo mismo. ¿Ya? Está la figura predeterminada, ¿cierto? Tenemos otra que me indica con números los valores que yo puedo ingresar los valores de las distintas planchas, o sea, de las distintas figuras, y me va indicando un número. El 1 sería básicamente el diámetro del... El entrecerco. Claro. No, El diámetro exterior del círculo. Exterior. claro. El exterior grande. El 2 sería El diámetro interior. el diámetro interior, claro. El 3 sería el diámetro interior de la perforación básicamente. El 4 sería la distancia entre los centros de las perforaciones. Y el 5, o sea, el quantity, me parece que es la cantidad de perforaciones que yo quiero. Vamos a ver. No. 5, ¿cierto? Los otros dos valores importantes son los dos primeros y en esta aparecen en todas las piezas, todas. Esto va cambiando porque va a depender de cada figura, ¿cierto? El layout va a aparecer en todas las piezas. ¿Qué es lo que es? Es básicamente lo que le mencionaba delante, que todos los cortes comienzan afuera de la pieza. Empieza a perforar, avanza 5 milímetros, 10 milímetros, depende de la pieza, el espesor. Y después, al finalizar, también sale un poco más. Se cruza. Claro, se cruza. Genera una entrada y una salida. Entonces, eso se expresa como un lean-in y layout.
¿ya? Y también se puede ir variando, dependiendo de la figura. No voy a hacer una entrada de 15 milímetros y voy a tener un cuadrado de 5x5. Sería desperdiciar un montón de tiempo. Bueno, y en las perforaciones sobre todo, no voy a hacer una entrada de 10 cuando tengo un círculo, una perforación con un perímetro de 15. Sería desperdiciar, ¿cierto? Lo voy a dejar predeterminado, solamente le agregué una perforación más. Yo lo ingreso con el F8, si es que las medidas son las correctas. F8. Y me cargó la figura. Ahí tiró con el kerf. Claro, porque ya el kerf lo tengo predeterminado, ¿cierto? También lo puedo cambiar cuando quiera y va a cambiar la figura. Eso en cuanto a la biblioteca. Para los otros valores, voy a ingresar cualquier cosa, a ver. Esto que nunca lo he puesto. La figura está ahí. Tiene solamente un tamaño, que es básicamente el largo, que me parece que es solamente para que haga la... es como un dibujo básicamente, no lo sé. Nunca lo he ocupado. Pero sería lo mismo. Lo cargué. Ingresar valores, o sea, seleccionar el dibujo, ingresar valores y el F8 vamos a cargar el dibujo. Y aquí si yo le dijera Start y Enter, va a comenzar básicamente a cortar lo que le ingresó. Y ya puedo estar produciendo. Ya. Es bastante grande la figura, me parece. La voy a poner esto. No, que te hace la parte interior también te hace todo. Claro, sí, ya se lo tomo. Este dibujo yo no lo conozco, nunca lo he visto que lo hagan. En realidad yo creo que es una muestra, ¿no? Que no tiene mucha utilidad. Yo creo que debe ser el puro cuadrado porque si hubiera sido iniciado por dentro. Claro. Y tampoco me permitía ingresar otros valores. Entonces, eso con respecto a la librería. Voy a ingresar un cuadrado por defecto. ¿Ya? Vamos a ir con el F3, que es la que nos entrega más opciones para los dibujos o los cortes. Para opciones. Me dice el primero, ahora ya cambiaron todos los nombres. El F1 va a significar Start Point, F2 Angle, F3 Array, F4 Escala, entonces cambiaron. ¿Ya? El F1. El F1 dice Start Point, que es el punto donde yo voy a posicionar la torcha para que comience a hacer el corte. De inicio. Claro, pero por ejemplo, por eso, voy a jugar esto. Digamos que este es el corte que yo quiero hacer. La torcha yo puedo posicionarla para que el corte comience aquí, en una esquina, que es lo ideal, en un cuadrado, y me va a cortar, ¿cierto? Pero yo también tengo que visualizar en la plancha dónde va a quedar el cuadrado. Entonces, yo puedo cambiar el punto de inicio de la torcha. Yo le puedo decir que sea el centro del dibujo. Entonces, yo voy a posicionar la torcha en el centro de la placa en algunos momentos porque se va a desplazar hacia la esquina para hacerme el dibujo. Entonces, no me serviría, por ejemplo, tener una plancha, decirle que comience del centro y yo indicarle a la torcha que va a comenzar aquí, físicamente. ¿Por qué? Porque se va a desplazar, me va a cortar quizá este lado, pero acá me va a faltar plancha. Entonces, yo puedo variar en dónde quiero que la torcha comience con el corte. ¿Cuáles son las opciones? Centro, F1. Y se pone un más, ¿ya? Se pone un más en el dibujo. En las perforaciones o en los círculos, generalmente viene por defecto que comience al centro. Sí. ¿Ya? Y ahí se desplaza hacia un lado y comienza a hacer el corte. ¿Ya? Vamos a ir de nuevo al F1. Le vamos a poner el F2. ¿Qué significa el F2? LB, left, back. Izquierda, abajo. ¿Ya? El F3, left, no sé qué significa eso, pero es arriba,
y a la izquierda, arriba a la izquierda. El F4 sería right back, derecha abajo, y el F5 derecha arriba. Top debe ser top de arriba. Top, claro, top. Entonces, para los cuadrados generalmente viene en el F2. ¿Por qué? Porque el cuadrado genera la entrada y la salida en la esquina inferior izquierda, por defecto. Entonces aquí va a comenzar, y aquí está el más, que antes no aparecía en el medio. Aquí va a comenzar. Entonces, yo posiciono la torcha y va a comenzar ahí en ese mismo punto. ¿Cierto? Va a comenzar a cortar básicamente al instante. ¿Empieza en el mismo punto de corte o le da un margen, por ejemplo, 3 milímetros? Ese es el que- Claro, esa es la entrada y la salida que había mencionado, el lead-in y el layout. Ahí va a comenzar. Ahora, yo puedo también tener, por ejemplo, posicionar la torcha aquí o decirle que comience aquí el punto el start point, el punto de comienzo del corte, pero la entrada puede estar acá, porque yo puedo girar el dibujo. ¿Cómo se hace eso? Con mirror, mirror en X o un espejo en X, hacer un espejo en tanto en X como en Y. ¿Con cuáles? Y aquí me indica la X y la Y. Y fijémonos que la entrada y la salida están en esta posición acá. Si yo la aprieto uno, cambia hacia arriba. Ahí ya está ocupando el modo espejo, ¿cierto? Claro, ahí yo apliqué el modo espejo. Lo voy a devolver abajo. Lo voy a llevar hacia allá. Ahí está. Ahí para que empiece en la derecha. Claro. Pero siempre el corte va a empezar ahí. O depende de la Se programación mantiene, que uno le dé. se mantiene porque estás dando vuelta a todo. Da vuelta el dibujo y el punto de inicio. Pero tú puedes llevarlo allá Sí, por eso. y de nuevo el F1. Cuando uno lo ponga a modo espejo, viceversa, hacia allá o hacia arriba, siempre va a empezar desde ese punto o desde allá, mirándolo de cualquier lado, como uno posiciona la figura. Te cambia todo. Claro, va a cambiar todo. Básicamente, No, porque ahí te cambió cambiaste el modo espejo para allá, sí. pero... Es te que yo tiene- ahora lo puse así. Ah, ya. Sí. Yo lo puse así. De hecho, este se había mantenido con. Me equivoqué. Sí, me había cambiado así completo. Estábamos así, tengo el punto de inicio en la esquina inferior izquierda y la torcha también. Entonces, el más indica la torcha, donde va a estar la torcha. Y la entrada y la salida, donde va a empezar a cortar. Entonces, si yo lo doy vuelta, Acá cambia completo. cambian las dos. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar solamente la entrada y mantener la torcha donde yo estaba antes, puedo ir por el start point y cambiarla, sin cambiar necesariamente la entrada y la salida. Entonces aquí me generó otro dibujo, otra línea amarilla. La línea amarilla me indican desplazamiento de la torcha sin corte. ¿Ya? El desplazamiento que Uno va, lo mueve manual. lo va a hacer automático. Lo que ya se va a empezar Claro. calentando y va a empezar el corte arriba. Simplemente se va a mover aquí. Claro, sin corte. Aquí va a empezar sin corte, aquí va a empezar a calentar si es que estás con Claro, con la llama encendida. llama o si es que está con oxicorte. Aquí va a ser el proceso recién para iniciar el corte. El inicio de ese corte siempre es con la X o se cambia la Y igual. ¿Cuál X? Dígame cuál Que X. el X se supone que es. No, esto es un más. No, pero si uno lo pone normal, el X sería este, ¿cierto? No, lo que pasa es que X y Y son planos, de plano cartesiano. Sí. Y tú lo ponís, para acá tenía X y para acá tenía Y, ¿cachai? Por eso. Pero da lo No, mismo. es que Siempre esto, va a empezar con X. no, es que este más solamente te indica dónde tú vas a posicionar la torcha. ¿Ya? Solamente eso. Tú vas a posicionar la torcha ahí y aquí te lo muestra gráficamente para que tú lo veas dónde está posicionada la torcha. Simplemente te dice. Entonces yo le voy a apretar reverb y va a regresar todo antes de yo haberle hecho cualquier cambio. Ya. Básicamente cuando yo cargué el dibujo. Ya. ¿Qué les recomiendo al principio? Que partan por lo que viene por defecto. No se pongan a darle vuelta ni nada. Ya después cuando necesiten cosas muy específicas, ahí sí les conviene dar vuelta a las figuras y todo eso. El ángulo lo vamos a tratar de ver al final, ¿ya? O en el paso siguiente.
El array es importante. Array, y aquí me salen 3 opciones. ¿Cuál es la opción más recomendable en este? El F1. Me dice el número de filas, number of rows, que dice source, y número de columnas, ¿cierto? Si yo tengo 2×2, ¿cuántos cuadrados me van a salir? 4 cuadrados, me va a cortar 4 cuadrados, ¿ya? Y abajo me sale un número que viene, que en realidad la máquina lo calcula. ¿Cómo lo calcula? Es básicamente cuánto es la separación que voy a tener de pieza en pieza. Pero también integra la pieza misma. No es que yo, por ejemplo, le diga entre pieza y pieza quiero que esté separado en 10 milímetros. No le ingreso un 10 milímetros, sino que se le ingresa la pieza en alto o en I, el número, y por eso yo tengo aquí 100, este cuadrado me mide 100, más la entrada, que eran 5, ya tengo 105, más un margen. Y ese margen es 1.5. Por eso este equivale a 106.5. Porque es la pieza, la entrada y la salida, y un pequeño margen. Entonces, Para iniciar el corte en la figura que viene. claro, en la figura que viene. Para que las piezas no se me vayan a montar y no vaya a estar dañando alguna de las otras piezas. O incluso, a veces me queda muy junta y ya lo que me está comiendo la boquilla me puede dañar la otra pieza. F3, ¿cierto?